¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas al código promocional 2627. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 30 de mayo. Vamos a empezar con la Premier League de Egipto, el encuentro de Zamalek versus el Gaish. Veamos si bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Zamalek de los últimos 5 encuentros tiene un empate, 3 victorias, una derrota, es decir que Zamalek viene bien, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y el Gaish de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, se puede decir que el Gaish viene bien. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Zamalek, una victoria para el Gaish, segunda victoria para el Gaish, es decir que el Gaish es el favorito. Veamos cómo le va a Zamalek como local, y Zamalek como local tiene 4 victorias, un empate, así que como local juega bien, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y el Gaish como visitante tiene 2 derrotas, 2 empates, una victoria, así que el Gaish como visitante no juega nada bien. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Zamalek está en la posición 4 con 47 puntos y el Gaish está penúltimo en la posición 17 en zona de descenso con 26 puntos. Las casas de apuestas le dan un 51% a que gana Zamalek y un 17% a que gana el Gaish. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana Zamalek. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos al Mundial Sub-20, el encuentro entre Estados Unidos versus Nueva Zelanda. Vemos cómo le va hacia bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Estados Unidos de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota, así que Estados Unidos viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y Nueva Zelanda de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 3 victorias, una derrota, un empate, así que Nueva Zelanda también viene bien. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Estados Unidos y segunda victoria para Estados Unidos, es decir que Estados Unidos es el favorito. Vamos a ver cómo le va a Estados Unidos como local, y Estados Unidos como local tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que Estados Unidos juega irregular como local. Y y Nueva Zelanda como visitante tiene 4 victorias, un empate, así que Nueva Zelanda juega bien como visitante y como mínimo hace gol. Estas son las fases de octavos de final. Las casas de apuestas le dan un 67% a que gana Estados Unidos y un 33% a que gana Nueva Zelanda. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana el local y como mínimo se harán 2 goles, una apuesta doble local y 2 más. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro Uzbekistán versus Israel. Veamos si bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Uzbekistán de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, así que Uzbekistán juega irregular. Israel de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, así que Israel también juega irregular. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, porque no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va a Uzbekistán como local, y Uzbekistán como local tiene 4 victorias, un empate, así que Uzbekistán juega bien como local. Israel como visitante tiene una victoria y un empate, se puede decir que Israel juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 39% a que gana Uzbekistán y un 44% a que gana Israel. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrá 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la primera división de Paraguay. El encuentro entre Tacuarí versus el Luqueño. Veamos cómo le hace bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Tacuarí de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, solo una victoria, así que Tacuarí juega pésimo.
Y Luqueño de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 derrotas, solo una victoria, así que Luqueño no juega nada bien. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Luqueño, segunda victoria para Luqueño, tercera victoria para Luqueño, un empate y segundo empate, así que Luqueño es el favorito. Vamos a ver cómo le va a Tacuarí como local, y Tacuarí como local tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que Tacuarí no juega nada bien como local. Y Luqueño como visitante tiene 2 victorias, 2 derrotas, perdón, una victoria, 2 empates, 2 derrotas, así que Luqueño tampoco juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Luqueño está en la posición 8 con 23 puntos y Tacuarí en la posición 12, último con 11 puntos. Las casas de apuestas le dan un 30% a que gana Tacuarí y un 37% a que gana Luqueño. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo más 0.5 goles, es decir que el primer tiempo como mínimo se hará un gol. Primer tiempo más 0.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Super League de Turquía o la Liga de Turquía, el encuentro entre el Antalyaspor versus el Kasımpaşa. Veamos de bajas. El Antalyaspor tiene 3 bajas y Kasımpaşa tiene 2 bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y el Antalyaspor de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el Antalyaspor viene bien. Y el Kasımpaşa de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, solo una derrota, es decir que Kasımpaşa también viene bien. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Kasımpaşa, un empate, una victoria para el Antalyaspor, segunda victoria para Kasımpaşa y tercera victoria para Kasımpaşa, es decir que Kasımpaşa es el favorito. Veamos cómo le va al Antalyaspor como local. Y el Antalyaspor como local tiene 3 derrotas, 2 victorias, así que el Antalyaspor no juega nada bien como local. Y el Kasımpaşa como visitante tiene 2 victorias, 2 empates, solo una derrota, así que Kasımpaşa juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. En la tabla de posiciones el Antalyaspor está en la posición 12 con 41 puntos y Kasımpaşa en la posición 11 con 40 puntos. Las casas de apuestas le dan un 47% a que gana el Antalyaspor y un 27% a que gana Kasımpaşa. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Ankaragusu versus el Galatasaray, disculpe la pronunciación. Veamos si bajas. El Ankaragusu tiene 2 bajas y el Galatasaray solo una baja. Nos vamos a las estadísticas. El Ankaragusu de los últimos 5 encuentros tiene el Ankaragusu de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, un empate, 2 derrotas, es decir que el Ankaragusu juega irregular. El Galatasaray de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que el Galatasaray viene bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Galatasaray, una victoria para el Ankaragusu, segunda victoria para el Galatasaray, segunda victoria para Ankaragusu y un empate, es decir que aquí no hay un favorito, están igualados. Veamos cómo le va al Ankaragusu como local, y Ankaragusu como local tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Ankaragusu juega bien como local.
Y el Galatasaray como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el Galatasaray juega bien como visitante y como mínimo hace gol. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Galatasaray está primero en la posición 1 con 79 puntos. Y el Ankaragücü está en la posición 12 con 39 puntos. Las casas de apuestas le dan un 23% a que gane el Ankaragücü y un 55% a que gane el Galatasaray. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o que de apuestas. BetBuilder o que de apuestas, que es más 1.5 goles, que como mínimo serán 2 goles, y más 7.5 corners, que como mínimo habrán 8 corners. BetBuilder o que de apuestas, más 1.5 goles y más 7.5 corners. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Fenerbahce versus el Antalyaspor. Veamos de bajas. El Fenerbahce solo tiene una baja y el Antalyaspor ninguna baja. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, el Fenerbahce de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que el Fenerbahce viene bien, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Y Antalyaspor de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 derrotas, solo una victoria, es decir que Antalyaspor no juega nada bien. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Fenerbahce, un empate, segunda victoria para el Fenerbahce, segundo empate y tercera victoria para el Fenerbahce, es decir que el Fenerbahce es el favorito. Veamos cómo le va Fenerbahce como local. Y Fenerbahce como local tiene 4 victorias, un empate, así que el Fenerbahce juega bien como local y como mínimo hace 2 goles. Y el Antalyaspor como visitante tiene 3 empates, una victoria, una derrota, es decir que Antalyaspor juega irregular. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Fenerbahce está en la posición 2 con 74 puntos y el Antalyaspor en la posición 13 con 38 puntos. Las casas de apuestas le dan un 65% a que gane el Fenerbahce y un 11% a que gana el Antalyaspor. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana el local y como mínimo habrán 2 goles, una apuesta doble local y 2 más. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides de dejar un like, suscríbete al canal y activa la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. ¿Tienes alguna consulta o sugerencia? Déjanos tu comentario, y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.